Como todos los lunes, ya está con nosotros la doctora Leticia Calderón Chelius. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches, ya le iba a decir buenos días. No, buenas noches. Estamos aquí de noche y fíjate, Bere, que pues un poco siguiendo las noticias, es muy interesante, digamos, la perspectiva también de quienes comentan sobre ir o no ir a Estados Unidos. Yo creo que efectivamente no es ningún momento para andar yendo a un país donde de por sí hay una situación muy convulsa, una situación de inflación, bueno, no, para nosotros es sumamente caro, me refiero a quienes al final, pues como turismo podrían considerar ir, ¿no? Otra circunstancia muy distinta es la migración. Pero creo que ahora es un momento interesante para hablar de algo que tiene que ver con esto que estamos viendo, un poco la respuesta política que se está dando en Minneapolis. Y contarles que Minneapolis y toda la parte que tiene que ver con esa parte norte y muchas otras ciudades, pero se consideran ciudades santuario. Y ahí viene toda una cuestión porque la Ciudad de México, nos vamos a la Ciudad de México porque esta ciudad ha tenido una tradición sobre todo los últimos 15 años, en que se abrió un debate muy fuerte, muy interesante, quizás hasta menos, fíjate, para designarla, para poder hablar de la ciudad, y algunos hablan incluso, no, es que es una ciudad santuario. No, ciudad santuario es una designación jurídica que tienen en bastantes ciudades en Estados Unidos y que es incluso una situación que se pone a discusión pública y se aprueba y que tiene que ver con que las autoridades locales no cooperan, digamos, como en casos de lo que estamos viendo ahorita con las autoridades federales, en casos de redadas o, por ejemplo, cuando se impide a la gente tener acceso a servicios de salud público. Es como una consideración de decir, somos distintos, no vamos a pelear, porque no es que se oponen, no pueden oponerse por ejemplo, a la Guardia Nacional, que era parte de la trifulca que hay ahorita, que el gobernador dice, sálganse de aquí, pero no es que se va a oponer, no puede entrar en esa situación tan fuerte. No quiere decir que no ha pasado en otras partes. Pero entonces esto vuelve muy interesante una categoría jurídica y que nos toca a nosotros, porque te digo, acá a veces se habla de ese tema. Y no, la Ciudad de México tiene otras de designaciones jurídicas para efectos de lo que estamos viendo ahorita. Es una ciudad intercultural. Jurídicamente hablando, eso quiere decir que hay no solo una ley de interculturalidad, sino que en nuestra Constitución, la Constitución de 2017, está estipulado que la Ciudad de México, además del derecho a la ciudad, entre otras muchas características, es una ciudad intercultural y que además propicia la integración de las personas que habitan sin ser originarios de acá en este territorio. Entonces, y lo menciono porque al final de cuentas es el tipo de ciudades que desde la perspectiva del grupo de Trump y sus amigos, ¿no? y sus Dobermans, es como muy liberal esto de que sean santuario. Y no tiene que ver con ser muy liberales. Claro que son liberales y claro que son progresistas, como es la Ciudad de México, en términos de sus habitantes y en términos de un poco el rumbo que se le ha ido dando a la Ciudad de México, legalmente hablando. Efectivamente, claro. La Ciudad de México sí se abrió a muchos temas con mucha anticipación de lo que ocurrió en el resto del país y sí marca línea en ese sentido. No, que síganme los buenos, no, pero sí en el sentido de que como que ha habido un debate mucho más amplio, las propias características de nuestra ciudad lo permiten, pero entonces ya ahora lo saben, sí somos ciudad cosmopolita, sí somos una ciudad hospitalaria en el sentido de mencionarnos como tales, pero legalmente hablando no somos ciudad santuario, ¿no? Eso sí. Doctora, ¿cómo va a repercutir exactamente o de qué formas esta relación, este contexto que está sucediendo actualmente en Estados Unidos, en la Ciudad de México y en México en general? Sabemos que muchos migrantes van a llegar, también se va, pues ahora sí que endurecer la cuestión de la frontera, se van a quedar en Ciudad de México. ¿Qué va a pasar con eso? La Ciudad de México ha sido un campo de retorno muy importante desde la época de Obama, que es el mayor retorno migratorio que ha ocurrido sin esta violencia. O sea, porque no, es que Obama sí, pero sin esta violencia, y eso sí
cambia las cosas. Bueno, ese es un primer punto. Y eso ha traído muchos, sobre todo jóvenes, que aunque sean de sus padres, ¿no? De Michoacán o de Jalisco, bueno, pero han visto en la ciudad una oportunidad, no necesariamente se han instalado al final, porque esta ciudad tiene lo suyito, ¿no? También uno tiene que ser de aquí para entender ciertas cosas. Pero sí hemos visto que el retorno es muy propicio a ocurrir en la ciudad porque vienen por el aeropuerto. Si no van a la AIFA, vienen a la Ciudad de México. Eso sí cambió la circunstancia un poco. Y sin embargo, sí déjame decirte que de acuerdo a lo que se esperaba hace un año, cuando tomó posesión Donald Trump, y que el gobierno mexicano se preparó y desplegó todo digamos, albergues y cosas para recibir a las personas mexicanas que pudieran ser deportadas, solo los nacionales de un país pueden ser deportados, ¿eh? Un extranjero no sería deportado, sería en todo caso trasladado, para que también no se confundan con eso. Trasladado y porque el país lo recibe, o un otro país que no es de su nacionalidad. Pero entonces lo que hemos visto es que sí ha llegado gente acá, pero no en el número que se esperaba, y el despliegue del que hablaba yo sí es mucho menor. Se calcula que han llegado al menos, te lo pongo así, menos de 200,000 personas, de acuerdo a lo que se esperaba que podría ocurrir, en el entendido de que hablamos de aproximadamente 6 millones de mexicanos sin documentos, aunque, como estamos viendo la cosa, da lo mismo si tienes documentos o no, más bien cómo te ves físicamente, si eres ciudadano o población originaria, Bere. Entonces, eso ya cambió un poquito, ¿no? Y que incluso ya ni siquiera es el fenotipo, lo vimos en estos dos asesinatos del ICE. Doctora, como siempre, le agradecemos mucho y le vemos la próxima semana aquí el lunes en Comentando la Nota. Aquí nos vemos. Gracias. Y bueno,